¿Qué tal, amigos de Los Huevos No Son al Gusto? Gracias por estar hoy con nosotros. Pues vamos a tocar un tema que pues es triste, pero es un tema que se tiene que tocar en materia de prevención. Está con nosotros María Ampudia. Ella es fundadora de Y Quién Habla por Mí y consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella es una defensora de los derechos de la infancia. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Vero. Se le encuentra www.yquienhablapormí.org, es la fundación que preside, y en Facebook María Ampudia y Quién Habla por Mí, María Ampudia G _. Es el Twitter. Ese es el Twitter, y también en Twitter, ese es el personal, y el Twitter de la fundación es @Quién Habla por Mí. También está con nosotros Betsabe. Bienvenida, Betsabe. Gracias, Vero. Gracias por estar hoy aquí, por tu valor para venir a compartir este caso tan delicado de tu hija que padeció, pues, abuso infantil, por decirlo menos. Así es. Ahorita vamos a estar contigo en un momento y vamos a entrar de lleno a la materia. México, lamentablemente, pues tenemos el primer lugar deshonroso en muchas materias. Tenemos el primer lugar en difusión de pornografía infantil. En el mundo, sí. Primer lugar en abuso sexual infantil. Así es. Primer lugar como violentadores en casa. Primer lugar en homicidio de menores de 14 años. Primer lugar como acosadores, me refiero al bullying. Cuarto lugar como trata de personas. De personas. Primer lugar como robo de menores. Primer lugar con obesidad infantil. Y segundo lugar como abuso turístico infantil. México es un paraíso para los pederastas, para los pedófilos. Los puertos de México, las playas de México siguen siendo un paraíso para estos desalmados. Y bueno, hace unos años te entrevisté el año pasado para hablar sobre el caso Thomas White, este pederasta canadiense que falleció hace 2 años y medio, me acuerdo perfecto. Por SIDA, según dicen. Bueno, pero este caso que tuvimos la fortuna de ver juntas, después he descubierto muchos más, Vero. Es un tema verdaderamente penoso y que nos abate tremendamente a la sociedad mexicana, porque no hay manera de terminarlo. De hecho, fíjate, hace poquito, tú debes haber sido testigo, igual que toda tu audiencia, de este canadiense, ¿no?, que abusaba de unas pequeñitas y que las besaba y las tocaba. En Acapulco. En Acapulco. Y un hombre muy valiente, pues tuvo la idea de sacar una cámara y filmar. Gracias a eso nos enteramos. Acapulco es verdaderamente el paraíso del infierno. Así es, entonces, está considerado el epicentro de la violencia del país. Pero lo más triste de todo esto es que en solamente 25 países, 25 estados de la República Mexicana, todo lo que tiene que ver con abuso sexual no está tipificado. El resto, que son 7, sí, de alguna manera, pero tampoco creas que es tan penalizado. Entonces, sí estamos haciendo, hay mucho movimiento para ver qué se puede lograr. Explícale a la audiencia, porque nos escucha en Estados Unidos, el que no esté tipificado significa que no hay pena. No, que hay leyes, pero que no han sido tomadas por los estados. Entonces, cualquiera, por ejemplo, este canadiense, ¿no?, puede salir en cualquier momento bajo fianza, o puede salir alegando cualquier otra situación que no sea el abuso sexual infantil. En fin, el que no esté tipificado, pues es una complicación. La ley, por ejemplo, que salió como ley general preferente de la Presidencia de la República el año antepasado, en el 2014, pues es una ley que tuvo que tomar todo el país, todos los estados del país, de una manera clara y absoluta. Salió ipso facto. Pero desgraciadamente hay otras leyes que no son tan importantes como por ejemplo, el abuso sexual, y pues eso nos tiene un poco retrasados en las penas, pero ahí vamos avanzando. Yo espero que para este año, para finales de este año, pues todos los estados lo tengan ya claro, ¿no? Hay casos y casos, y a cada rato también yo en mi programa en Al Extremo sacamos este tipo de videos de hombres que están ahí tocando a las niñas y que se suben a las redes y pues, Vero, no tienen vergüenza. Si estamos hablando de que somos primer lugar de exportadores de pornografía al mundo, tú imagínate lo que no vemos. Pero ahora
lo que me llama la atención y más me enfurece es que estamos viendo a bebés desde 1 año hasta niños de 16, 17 años involucrados en esto y muchas veces familiares, ¿no?, que los obligan a hacer cosas tremendas. Esto de la pornografía infantil entra dentro de la explotación que tiene que ver con la trata de personas, y si tú bien sabes, es de tu conocimiento, que tenemos 4.º lugar, ahorita lo hacía referencia, en el mundo como tratantes. Después del tema de la droga, de los estupefacientes, la trata de personas es el gran negocio. Obviamente, la trata de personas tiene como fin la explotación. Y dentro de la explotación, pues hay muchas vertientes. Una de ellas es la explotación sexual, ¿no? Dentro de la explotación sexual, pues también está la pornografía. Así es, esta lista termina siendo un gran negocio. Esta lista, pues nos pone a todos los mexicanos a temblar, ¿no? Repito, esta lista no lo dije hace unos momentos. Primer lugar en difusión de pornografía infantil. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Primer lugar como violentadores en casa. Quiero que me expliques ese dato. Y estoy hablando de datos según la OCDE, la OCDE. Así es. Fíjate que ya lo veíamos venir. Bueno, es importante que tu público sepa que se hizo una encuesta a nivel nacional, en la cual en las escuelas primarias se entrevistaba a 10 niños. 9 de cada 10 decían haber sido severamente violentados en sus hogares. En escuelas privadas. En escuelas privadas y en escuelas públicas. Esto obviamente nos pone en un nivel de maltrato que es superior, por eso estamos dando esa cifra que da pues una organización internacional de bastante prestigio, y la problemática que yo ahorita traigo, y por eso estoy dejando un poco el tema de la infancia, ya la llevé a todos los estados de la República, me faltaron 3, pero ya está puesta, tú lo sabes, ya en los grandes escritorios se habla, ya hay fiscalías, que finalmente era pues un poco mi sueño, ¿no? Mi misión, mi visión, y ahora estoy tomando el tema de la familia. ¿Por qué? Porque esto es algo que realmente no está importando y que nos está batiendo a los mexicanos. ¿Las mujeres estamos maleducando? No maleducando, estamos maltratando. Pues maleducar para mí es consentir. Pero, o sea, eso de maleducar, pues tiene muchas ideas, pero yo creo que estamos maltratando a nuestra infancia. Y mira, es curioso, la sociedad que estamos teniendo ahorita, o lo que estamos viviendo ahorita, pues no es otra cosa más que la omisión que hemos hecho en contra de la infancia, y esto lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, pero a lo que me refiero es, somos las mujeres que más violentamos a los niños o niñas en el hogar, ¿no? Uh-huh. Esto hace que estos niños o niñas crezcan y cuando son adolescentes, pues se conviertan en ninis. Uh-huh. Tenemos cientos de ninis en nuestras calles. Ninis son los que ni estudian ni trabajan. Exactamente, con una depresión que ellos mismos no saben que la tienen, que es tremendo. Sí, por eso se suman a las filas del crimen organizado. Pero espérame tantito. Te lleva a otra cosa que es mucho más grave, que es el consumo de las drogas, ¿no? Que te hace evadir la realidad, pero que finalmente te hace vivirla mucho más complicado. Bueno, esto hace, pues, que cuando el adolescente crece, pues se haga violento. Obviamente, viene de una vida de violencia, el adulto es violento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues curiosamente somos las mujeres más violentadas del mundo. Es porque recibimos feminicidios. O sea, es porque nosotros recibimos violencia, así que estamos educando a los niños con violencia. Exactamente. Es un círculo vicioso. Crecen odiando a la mamá, por no decir alucinando a la mamá. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto hace que los hombres sean los hombres más violentos del mundo. En fin, estamos en un círculo vicioso del cual no estamos sabiendo salir los mexicanos. Entonces, dejo un poco el tema de la infancia para irme un poco al rescate de la familia. Y acompañada de un tema que me está animando muchísimo, que es este seminario al cual entré, que es de los más bellos que he tomado en mi vida, y mira que he tomado, de la cultura de la violencia y de la paz, pero científicamente comprobado. Porque no es lo mismo que yo te diga, ay, qué bonita caravana se hizo hoy en pro de la paz y todo el mundo va vestido de blanco. No, hay que saber qué es lo que es la paz y qué implica la paz, científicamente comprobado,
pero desde los neurólogos están involucrados en esto, ¿no? Entonces, pues esto me está llamando mucho la atención y finalmente sí creo que en una sociedad tan violenta como la que estamos sufriendo, sobre todo los defeños y todas las personas que viven en las ciudades grandes, como es Monterrey, como es Guadalajara, como es Tamaulipas, ¿no? Ciudad Reynosa, en fin, Juárez, que las mujeres y los niños son tan violentados, pues tienen que saber. Porque en toda esta figura del niño maltratado hay algo atrás que es evidente, y es que estos niños están creciendo siendo violentadores también. Y mira, yo he tenido la oportunidad de ir a los reclusorios y siempre llego allá rogándole a Dios encontrar uno que me diga, soy violento porque se me da la gana, o soy violento porque quise, o soy ratero porque quiero ser ratero, o soy un abusador sexual porque se me da la gana. No lo he encontrado, Vero. Y obviamente esto no los pone a ellos en un encono, o sea, no estoy generalizando, pero en la inmensa mayoría de los casos ellos te dicen que vienen de familias violentas y que el violador fue violado de chiquito, fue violentado sexualmente, que el acosador fue acosado, que el violentador fue violentado, que, o sea, que el que hizo un asesinato, cometió un asesinato, vio cómo asesinaban a alguien de sus familiares, en fin, todos vienen de la cadena de la violencia. De violencia tremenda, y que en México pues es plausible, todo el tiempo lo estamos viendo. Y van a la alza, lamentablemente, estos índices de violencia, y como tú bien decías, una frase, no me acuerdo de quién es, de Gandhi, que decía que aquel país será medido en la manera en la que trate a sus menores, ¿no? Lo tiene, de hecho, tú entras a la casa de Gandhi allá en Nueva Delhi, y la frase que tú ves en una de las paredes en grande dice, un país no es otra cosa más que el trato que se le da a su infancia. Entonces siempre yo lo digo, se los dejo de tarea. Está de llorar. Está de llorar, así es. Tú eres una ombudsman de infantes. Ombudswoman sería. Ombudswoman. Eres una Wonder Woman que se ha metido ahí al Congreso y está muy activa. Y bueno, pues es que el término sueco es ombudsman y significa pues defensor, ¿no? De los derechos. Y hoy has traído a una persona que pues te has involucrado mucho en el caso. Está aquí con nosotros Betsabe, tu hija Fernanda, de 2 años actualmente. Tiene 4. Ya tiene 4. Ya. Esto ocurrió a los 2 años, ¿fue Así violentada, Fernanda? ¿Nos puedes contar brevemente pues este desgarrador testimonio? Y te agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Gracias. Pues sí es desgarrador. Mi niña, cuando tenía 2 años, me separaron injustamente de ella. Yo tenía una asociación civil donde estaban niños de una casa hogar. Entonces tenía que hacer todos los trámites aquí en México para que fuera donataria autorizada. Y cuando estoy aquí en México recibo una llamada diciéndome que la que era mi pareja había cometido abuso con una niña de 14 años de edad que estudiaba en mi escuela y que estaban deshechos en la casa hogar. No quisieron poner denuncia alguna, estaban muy temerosos porque reciben recursos federales y se venían muchos problemas. Entonces, mi expareja era policía estatal, aún sigue siendo policía estatal, trabaja en el C4 de San Luis Potosí y pues ocultaron todo, pero con qué valor moral yo podía seguir con una escuela cuando no se había cubierto las necesidades de los niños. Entonces, en ese momento, el director de la escuela al que yo dejé encargado le dice al papá de mi hija de lo que se le acusaba, que no pusiera un pie en la escuela, y en ese momento le dice, pues me entregan a mi hija o los acuso de secuestro. Entonces yo estaba a 8 horas de la ciudad y desde ese momento no pude ver a mi hija. Yo sabía que había recaído en drogas, había recaído en alcohol, y amenazó a jueces, estuvo en el MP amenazando a todo mundo y obtuvo la custodia de la niña sin ni siquiera yo estar enterada. Yo moví todo lo que pude en ese momento y me decían que no existía otra forma más que hacer todos los trámites en la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí. Ahí los inicié
y puse denuncia por el delito de violación de la niña. En San Luis Potosí no es considerado violación, es considerado estupro. Entonces salen órdenes de aprehensión por violencia familiar, por estupro en contra de él, y es cuando el juez me otorga la guardia y custodia. Tuve que hacer mi propio operativo para traerme a la niña. Yo sabía que mi hija estaba en grandes peligros, que si ya se había metido con una niña de 14 años y que ya había regresado a las drogas y al alcohol, pues la que corría peligro era mi bebé. Efectivamente, pedí ayuda a cuanto pude y bajo el operativo me traje a mi hija con mucho miedo. En una tiendita salió la niña, estaba sola, y en ese momento yo tenía la custodia y tomé a mi hija y nos fuimos por la sierra, y ahí la hermana y él son policías estatales. Entonces sueltan la alerta Amber y nos detienen en Querétaro. Le rogué al policía que nos detuvo que no me llevaran de nuevo a San Luis Potosí porque estaba lleno de corrupción. No sé qué cara vio en mí, que me dijo: vamos a ayudarla, y nos trasladaron a Cadereyta. Ahí en Cadereyta el papá soltó dinero al DIF de Cadereyta y es cuando me vuelven a quitar a mi hija. Mi hija estuvo durante 11 meses internada en el DIF de Querétaro. Me dejaban verla solamente 15, cada 15 días a ella. Me decía: mamita, ¿por qué me tengo que quedar? Y le dije: porque son nuestras leyes, mi amor. Te prometo que nunca nos van a volver a separar, pero ahorita te tienes que quedar aquí. Con todo el dolor de mi corazón, se quedó Fernanda ahí. Ella lo entendía. Y pues ya voy a cumplir, gracias a la ayuda de María, 1 año con Fernanda. Sin embargo, sigue sin poder controlar esfínteres. Y la primera noche que pasa conmigo, me doy cuenta que empieza a llorar y a gritar desesperada, diciendo que no la tocaran, que por favor quitaran las manos de encima de ella. Se tocaba su vagina. Me dolía mucho verla y en ese momento le marqué a María. Me contactó con una persona especialista, un perito especialista en abuso sexual, y después de varias sesiones la niña pudo decir lo que su papá le hacía durante no 1 ni 2, muchas veces, cómo la tocaban, cómo la desvestían, cómo el papá se hacía pipí en su vagina. Me dolió mucho escuchar ese testimonio. Al principio, Denise Meade, que fue la que hizo el peritaje de manera particular, porque lo pedí a través de la licenciada María, me dijo: no escuches ni veas esas grabaciones, son muy fuertes y te va a doler lo de tu hija. Después se consiguió que PGR Fevintra hiciera la denuncia, porque es algo del fuero común, y tiene que hacerse en Río Verde, pero en Río Verde están amenazados los jueces, están amenazados todo el mundo. Entonces nadie puede llevar una situación legal con Fernanda porque están amenazados. Entonces mandé una carta al presidente Enrique Peña Nieto, y de inmediato a las 6 de la tarde, para las 8 de la noche, me habló el procurador de justicia de San Luis Potosí, brindándome seguridad para aclarar la situación de mi hija. He tocado todas las puertas habidas y por haber para recuperar la integridad de mi hija, para que los valores y los derechos humanos de mi hija sean restituidos de alguna manera, y ser la voz de muchas mamás que están pasando por lo mismo. Al final, con la niña de los 14 años, que fue también violada, para mí fue violada, sigue poniendo en el Face muchas cosas donde se ve que nada más la movieron del Río Verde a San Luis Potosí. La trasladaron, pero sigue dañada. Sigue muy dañada. Nadie ha hecho nada por ella, y pues quisieron tapar el escándalo que se venía a venir. Sin embargo, soy la mamá de la niña. Perdimos absolutamente todo: casa, escuela, todo. Vivimos escondidas porque aún corre el riesgo de que en cualquier momento el papá vuelva a obtener la custodia. La tenemos como custodia provisional, aún con las pruebas, pero bueno, ya PGR Fevintra sacó la denuncia, y a la fecha sigo esperando que me hablen de San Luis Potosí para que me digan qué pasa con esa denuncia. Lo único que te puedo decir es desgarrador. Ese día que Fernanda pudo hablar por primera vez, digo, a sus 3 años y medio que tenía en ese entonces, y contar lo que había sucedido, pidió bañarse, y después de bañarse con lágrimas en los ojos me dijo: perdóname, mamita,
por nunca haberte dicho la verdad, por haberme guardado este secreto por tanto tiempo. Solo la abracé y le dije, todo está bien, chiquita, todo está bien. Entonces, pues seguimos con esos trámites. Muchos doctores la han estado viendo y todo ha sido gracias a la fuerte labor que ha estado haciendo la licenciada María, porque no es fácil que te abran las puertas en instituciones, no es fácil pagar abogados cuando ya no tienes ni para comer. Entonces, afortunadamente Dios es grande y llegan los donativos, llegan gente que te tiende de una u otra manera la mano y sales adelante. Entonces, ahorita Fer ya tiene casi 1 año conmigo, estoy con ella todo el tiempo y pues tratando de reestructurar todo. ¿Cómo perdonar unos abusadores de ese tamaño? ¿Ya los perdonaste? Cuesta mucho trabajo. Su abuela me manda a decir que cómo está la niña, la mamá del papá. No he contestado nada de eso. Es muy difícil perdonar situaciones así. Cuando yo fui niña también fui abusada por mi papá, era golpeada mi mamá, había muchas cosas. Entonces sé todas las consecuencias que hay después de un abuso. Entonces no es fácil perdonar, pero sé que Dios se va a encargar de todo esto. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le harías? No sé, yo creo que me iría a los golpes y le diría que por qué lo hizo, porque él sabía que tenía una familia bien, sabía que no debía de recaer en las drogas ni en el alcohol, que eso era su perdición. Entonces, quiero que mi hija esté bien. Lo único, ya no quiero que la vea. No puedo permitir que la vea. Después en el DIF está bajo todos los tratamientos psicológicos y todas las valoraciones que le hicieron, cómo era golpeada con el cinturón, con la mano, cómo le negaban los abrazos. Y aún la niña lo recuerda. Entonces, duele mucho. María, ¿cómo es posible que en una institución que supuestamente se dedica, como el DIF, a cuidar a los menores, pasen este tipo de cosas? ¿Qué pasa cuando este tipo de individuos, de pseudo policías, pues están coludidos de esta manera, la corrupción que impera? ¿Cómo destapar o cómo cortar con estas cadenas de corrupción, de impunidad, para defender a los que no se pueden defender? Sabes que si yo te platicara todos los casos que estoy llevando ahorita, me creerías la mitad. La primera vez que yo platiqué contigo, Vero, te dije todo lo que estaba pasando hace 4 años. Y te me quedaste viendo y me dijiste, no puede ser. O sea, no puede ser, María, que esté pasando eso. Pues hoy está demostrado. Y con gente valiente como Betsabé, pues te lo puedo demostrar. Mira, el DIF es una institución que a mí me tiene muy rebasada y mira que hemos puesto empeño, ¿no? Con esto de la ley, como ya tiene pues sus reglamentos y ahora tú sabes perfecto cuántos albergues había que no estaban regulados. De 970 y tantos albergues que hay en la República Mexicana, 117 son del DIF. De los demás no se sabía nada. Se empieza a saber ya teniendo una fiscalía tal cual, así una fiscalía, o sea, una procuradora de la infancia que ya tiene todo lo que necesita para rescatar al niño en el momento que está siendo violentado. Entonces, pero antes esto no existía. Para poder ayudar a un niño como la hija de Betsabé, pues teníamos que pasar por una y otra institución, nos regresaban y volvíamos a pasar otra y nos volvían a regresar, y una corrupción que no tienes idea. Vale la pena platicarte que en San Luis Potosí hemos tenido esta problemática de mucho tiempo atrás. Tú sabes que la frontera de San Luis Potosí con Tamaulipas, que es Ciudad Mante, pues le llaman como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Nadie sabe qué es lo que pasa adentro, y toda la gente que sale de Ciudad Mante hacia los diferentes municipios de Tamaulipas y de San Luis Potosí, pues viene muy maleada. Por lo general, la gente está ya dentro del crimen organizado y les tienen mucho miedo.
Allá, si aquí tenemos corrupción, allá hay 5 veces más corrupción que aquí. Y desgraciadamente, pues las instituciones tienen miedo, mucho miedo. Dentro del DIF, bueno, pues hemos visto que ha pasado una cantidad de cosas impresionantes en el DIF. Tú lo sabes, ahorita en Sinaloa, que se descubrió que había trata de bebés con esto de las adopciones ilegales, en donde la esposa del presidente municipal estaba inclusive involucrada y que también ya está tapado todo porque pues el partido tapó para que no hubiera más escándalo. O sea, los niños entran dentro de la corrupción. Yo en lo personal traigo una campaña contra las primeras damas. Si yo te enseño lo que está pasando con la infancia en México y sabes que son las primeras damas las que tienen que decir cómo está la infancia en México, ¿tú qué dirías? ¿Están fallando o no? Por supuesto. Entonces, si tenemos a la infancia más violentada del mundo, perdónenme primeras damas, pero no están dando el ancho. Totalmente. O sea, me duele mucho decirlo, pero no están dando el ancho. Entonces volteo y les digo, a ver, ya dejemos de darles el regalo de la infancia cuando no les importa. ¿Cuántas esposas ahorita estás escuchando de las nuevas futuras primeras damas, que son 12 gobernadores, si mal no recuerdo? Sí. Todas hablan de, yo amo a mis hijos y tengo 2 hijitos y 3 hijitos y 4 hijitos, Sí, pero la familia nunca perfecta. tocan el tema de hoy en adelante voy a tener 100,000 niños más, que son mis hijos, porque te quiero decir, un niño que no es de nadie es de todos. Y un niño que no es de nadie es tuyo, Vero. Y un niño que no es de nadie es tuyo. Y un niño que no es de nadie es de la sociedad. Y todos estamos obligados a verlos. No, y como decía Pitágoras, eduquemos a los niños para no tener que castigar a los hombres, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ya para cerrar esta entrevista? ¿Qué opinas tú, Betsabe? ¿Qué opinas tú para concluir? Para que no haya más casos como los porquis, para que no haya más casos como el Kinder Matatena, donde varios niños fueron violados, para que no existan más casos como el de Fernanda, donde su propio padre, policía, abusa de ella y de otra menor, para que las autoridades de verdad hagan su chamba. Y este programa es de prevención, del delito, prevención de violencia. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que el panorama no es nada esperanzador. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante para tratar de salvar un poquito este tejido social y esta corrupción que, bueno, México se pinta solo? México se pinta solo. Yo abogo a la conciencia, siempre estoy en todos los foros donde se me ha permitido un micrófono, que han sido 29 estados de la República, no es cualquier cosa, Vero, ya he recorrido casi el país y siempre llego ahí abogando a que la gente haga conciencia de lo que está pasando en el país, pero sobre todo lo que está pasando en la infancia. Lo que hoy estamos viviendo como sociedad no es otra cosa más que la enorme omisión que hemos hecho en contra de los más pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Pues crecimos siempre con el tema de, son mis hijos, yo hago con ellos lo que quiera, ¿no? Son mis hijos, pues yo los llevo a donde quiera y de repente ves que están maltratando a un niño y tú dices, bueno, pues es la mamá y si la mamá quiere, pues que lo mate, ¿no? No, pues no. Hoy tenemos que saber, el problema es que tenemos la ley, pero pues la gente no sabe qué está escrito dentro de la ley, ¿no? Hoy sabemos perfecto que antes que ser tu hijo es un ciudadano, sujeto a derechos, sobre todo derechos humanos, sujeto a derechos. Y si tú vas en contra de los derechos de tu hijo, tú tienes una pena que pagar. Pero curiosamente, tuvimos que irnos al extremo, porque ¿cuántas veces no escuchas que es que la vecina sabía que estaban maltratando al niño, pero por miedo claro, se no quedó hablaba? callada? Bueno, por omisión también eres culpable. Por supuesto. Y la gente que está Por grabando, omisión. la gente que se dedica a grabar, Ya y a se no nos intervenir. habían venido, ya No se puede nos habían ser. venido encima. De repente me llegó a mí ya una amenaza de que iban a hacer algo en contra de la gente que grabara, como la de, ¿viste la de Tabasco? Que está el papá con la mamá y la abuela comiendo con la niña y la está masturbando. Y está la niñita, una niña de 3 años, o 4 máximo, con su aparatito aquí jugando con una cara de terror y el papá está, y nadie decía nada, y una señora muy valiente filmó la escena. Ah, no, espérame. De repente me llega Santa Carta
de la mamá furiosa, que una gente malintencionada había querido terminar con su familia. Dije, Dios mío. Sí, para que haya un papá abusador, O sea, es por lo general increíble. siempre hay una mamá Que lo permite. Definitivamente. ¿No? Pero la niña se va a enterar algún día que la única persona que no la defendió fue la mamá. Fue su mamá. ¿Qué se necesita, Betsabe, para que no se repitan historias como las de Fernanda, que me dejó un nudo en la garganta y me salieron las lágrimas? Creerle a tus hijos, amarlos, y a cualquier niño que te pida ayuda, en verdad creerles y apoyarles. Yo me acuerdo que cuando los niños de la Casa Hogar estudiaban en la escuela, allá en Aurrera los vi afuera y me decían, por favor, llévanos a estudiar a tu escuela. Buscan ayuda a los niños y no la encuentras tan fácil. Entonces siento que hay que ayudar mucho a la niñez, que es el futuro de México. Yo te agradezco mucho porque, a pesar de ser una situación tan grave, tan delicada, tan, híjole, yo no puedo decir la palabra porque tengo un micrófono enfrente, pero a mí me llena de rabia esto que está sucediendo y que te sucedió a ti y a tu hija. Pero cuando le das la vuelta a una situación negativa y estás frente a un micrófono, yo siento que a un precio muy alto, pero Dios te está usando para una misión más elevada, que a lo mejor en el momento pues no podemos ver, pero que hoy estás llevando luz a lugares donde todavía quizá haya oscuridad. Muchísimas gracias. Y que Dios te bendiga a ti y a Fernanda. Gracias, Vero. Gracias. Gracias, María. Gracias a ti, Vero, como siempre. Bueno, pues hablé con María Ampudia. Ella es consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fundadora de ¿Y quién habla por mí? Es una asociación civil, hasta donde sé. Yo estuve en esta inauguración, en este lanzamiento, y hasta donde sé ahorita es la primera asociación civil que defiende a la trata de bebés. De bebés, primera infancia, sí. Mi papá está aquí sentado con nosotros y él estuvo presente. Estuvo él en ese lanzamiento, en el Club de Periodistas. Y ha hecho maravillas. Ya tenemos un reconocimiento del presidente de la República, que fue pues muy valioso para nosotros, porque bueno, hemos hecho muchos enemigos también, pero finalmente el tema ya está puesto. Pues sí, es incómodo señalar injusticias, porque pues al que está coludido, que es un sistema corrupto en general y degradado, pues vengo de luto porque pues hoy recibo la noticia del fallecimiento de una pequeñita que habíamos venido intentando sacar del maltrato contra su madre, y la niña pide auxilio tremendo. A la abuela. Tengo el audio, sí, a la abuela imposibilitada porque el juez le entrega la custodia a la madre. Los niños pidiéndole al juez que no querían estar con su mamá, el juez le entrega la custodia a la madre. Pues el miércoles pasado, hace una semana, la niña pide auxilio a su abuela y el domingo la niña estaba muerta. Entonces estamos de luto. Mira, dice la necropsia que la niña tenía convulsiones porque estaba muy maltratada, toda llena de moretones. Ya te traeré la noticia total y completa, no nos vamos a quedar ahí. El juez debe estar apanicado, nos vamos a ir en contra. Esto fue en la Nesa, en la Ciudad Nesa. Hijo, también ahí hay cosas terribles, ¿no? Pero nos vamos a ir contra el juez. Yo sí estoy muy enojada, será lo último que haga, pero no puedo, lo mismo que contigo, ¿no? No podemos permitir que estas cosas pasen. Pues te pido que regreses. Hoy ya hay una niña muerta que no pidió ayuda a tiempo. Que pidió ayuda a tiempo y no se le ayudó. Todo por corrupción. ¿Qué son los papás los que más daño a veces causan a estos menores? Tenemos las familias más violentas del mundo, ¿no? Pues qué lamentable noticia, pero pues que haya más asociaciones, más personas como tú que defiendan a los invisibles, a los que no tienen voz. Ya es otro tema, ¿verdad? El del aborto, pero yo no entiendo cómo para muchas personas les parece cruel e inhumano matar a un animal, pero sí les parece una opción o un derecho elegir el aborto. Así es. O sea, como si valiera más la vida de un animal que de una persona. Así es. Me despido, muchísimas gracias y les pido que regresen. Claro,
las veces pues tenemos tú que hablar de las necesites. malas noticias, pero tenemos que hablar de lo que se está haciendo y de la Sí. realidad, y te esperamos aquí próximamente para que nos digas Aquí qué estaremos. sucedió, y estamos en contacto. Gracias. Continuamos con más. Estados de la República Mexicana, todo lo que tiene que ver con abuso sexual no está tipificado. El resto, que son 7, sí, de alguna manera, pero tampoco creas que es tan penalizado. Entonces, sí estamos haciendo, hay mucho movimiento para ver qué se puede lograr. Explícale a la Es audiencia, una porque nos pena. escucha en Estados Unidos. El que no esté tipificado significa que no hay pena. No, que hay leyes, pero que no han sido tomadas por los estados. Entonces, cualquiera, por ejemplo, este canadiense, ¿no? Puede salir en cualquier momento bajo fianza, o puede salir alegando cualquier otra situación que no sea el abuso sexual infantil. En fin, el que no esté tipificado, pues es una complicación. La ley, por ejemplo, que salió como ley general preferente de la Presidencia de la República el año antepasado, en el 2014. ¿Qué tal, amigos de Los Huevos No Son al Gusto? Gracias por estar hoy con nosotros. Pues vamos a tocar un tema que pues es triste, pero es un tema que se tiene que tocar en materia de prevención. Está con nosotros María Ampudia. Ella es fundadora de Y Quién Habla por Mí y consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella es una defensora de los derechos de la infancia. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Vero. Se le encuentra www.yquienhablapormí.org, es la fundación que preside, y en Facebook María Ampudia. Y Quien Habla por Mí es de 14 años, primer lugar como acosadores, me refiero al bullying, cuarto lugar como trata De personas. de personas, primer lugar como robo de menores, primer lugar con obesidad infantil y segundo lugar como abuso turístico infantil. México es un paraíso para los pederastas, para los pedófilos. Los puertos de México, las playas de México siguen siendo un paraíso para estos desalmados. Y bueno, hace unos años te entrevisté el año pasado para hablar sobre el caso Thomas White, este pederasta canadiense que falleció Hace 2 años y medio, hace me 2 años acuerdo más, perfecto. Sí. por SIDA, según Sí. dicen. Bueno, pero Después de haber abusado. este caso que tuvimos la fortuna de ver juntas, Por mí, María Ampudia G _ es el Twitter. Ese es el Twitter, Ujú. y también en Twitter, ese es el personal, y el Twitter de la fundación es @Quien Habla por Mí. También está con nosotros Betsabe. Bienvenida, Betsabe. Gracias, Vero. Gracias por estar hoy aquí, por tu valor para venir a compartir este caso tan delicado de tu hija que padeció, pues, abuso infantil, por decirlo menos. Así es. Ahorita vamos a estar contigo en un momento y vamos a entrar de lleno a la materia. México, lamentablemente, pues tenemos el primer lugar deshonroso en muchas materias. situaciones Tenemos muy el primer penosas. lugar en difusión de pornografía infantil, En el mundo, sí. primer lugar en abuso sexual infantil, Así es. primer lugar como violentadores en casa, primer lugar en homicidio de menores. Después he descubierto muchos más, Vero. Es un tema verdaderamente penoso y que nos abate tremendamente a la sociedad mexicana, porque no hay manera de terminarlo. De hecho, fíjate, hace poquito tú debes haber sido testigo, igual que toda tu audiencia, de este canadiense, ¿no? Que abusaba de unas pequeñitas y que las besaba y las tocaba. En Acapulco. En Acapulco. Y un hombre muy valiente, pues tuvo la idea de sacar una cámara y filmar. Gracias a eso nos enteramos. Acapulco es verdaderamente el paraíso del infierno. Así es, Entonces, está considerado el epicentro de la violencia así del es. país. Pero lo más triste de todo esto es que solamente 25 países, 25